gracias al Señor en este día porque veo muchas caras que no había visto. Ciertamente mi trabajo me separa un poco del día domingo, pero he visto que el Señor ha estado respondiendo las oraciones de quienes comenzaron la pandemia en este lugar, que eran muy pocos, pero así el Señor ha ido respondiendo en traer almas al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra del Señor. No a la Iglesia Bautista, no a este nombre en cual llevamos como chapa quizás, sino que a la Iglesia del Señor, a la Iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Creo que ahora podemos servirnos. Hermanos, cuando estábamos alabando al Señor entendía por qué el Señor tocaba tanto mi corazón en este día y podía entender por qué a través de la semana igual yo me sentaba cada noche en mi hogar en el momento en donde más puedo estar en calma, ya que mis dos hijos yo lo trato junto a mi esposa de entregarle el mayor tiempo posible a ellos. Y podía estar en paz y entender el propósito de esta palabra de hoy. Hoy hablaremos de Jesús. Es más, hoy día estaremos en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento hablando de Jesús. Dios es increíble. Y sin lugar a duda, Él ha alineado al coordinador de poder renovar quizás este pensamiento, de poder estar a cuenta con nuestro Señor. Hoy es un día de salvación. A los que están enfermos les digo que hoy es un día de salvación. Es que Dios los quiere primero salvar antes de sanar. Dios primero quiere salvar tu vida y sanar esas congojas que te tienen atormentado para en este día tener tú la salvación de Cristo, no para tener sanidad. Es por eso que te digo esto antes, para que tú sepas que la prédica no va a ser para elevar esas ansias de ser sanado o de resolver el problema que no has podido resolver, sino que hoy día es el día de salvación. Y dirán, ¿cómo hoy predicaremos de la salvación? Si aquí habemos la mayoría que estamos yendo a la iglesia ya por varios años, pero muchas veces solamente estamos llevando una buena vida piadosa, como muchas veces digo, pero no una vida de un redimido y salvado. Vamos a estar en Isaías 53, busquen su Biblia. Isaías 53, vamos a leer del versículo 2 al versículo 8. Primero quiero que ustedes entiendan el contexto de esta palabra. Isaías vivió, gracias por colocarme ese reloj. Isaías vivió en Jerusalén la segunda mitad del periodo de Israel. Quiero que vayamos entendiendo el contexto de la palabra de hoy. Él era un profeta. Niños, él era un profeta. Él mucho antes, dice la palabra del Señor, y en lo que yo estudié 712 años antes de Cristo, él estaba diciendo profecías acerca del Mesías. Él le decía a aquellos gobernadores de Israel que ellos se habían corrompido, que habían dejado de lado a su Dios por corromperse, por lo humano que somos. Y yo también me he corrompido. Y creo que
Hoy día, si somos sinceros, todos aquí nos hemos corrompido alguna vez. Incluso hoy quizás alguien ha venido corrompido a la casa del Señor. Cuando hablamos de salvación, tenemos que hablar de las cosas tal cual son. Porque la corrupción en nuestra vida nos aleja del Señor. Este varón Dios lo usaba para hablarle a esos líderes de la corrupción que estos gobernadores estaban trayendo para poder acaparar oro y grandes templos. Pero no era solo eso, también con ese juicio, esa profecía de juicio, también venía una profecía de esperanza, que vendría ya el Mesías, 712 años antes de que naciera nuestro Cristo, nuestro Salvador. Quiero que entiendan el contexto del versículo, del capítulo de Isaías, de todo vamos a hablar del contexto de Isaías, del capítulo 1 al 12. Habla del juicio y de la esperanza de estas profecías que él levantaba contra estos gobernadores. Cuando en algunos de esos capítulos también está el capítulo donde está Isaías hablando con el Señor y le pide su ayuda, y aquí viene un ángel y la palabra dice que lo quema, que quema su boca, pero en realidad él no estaba quemando, él estaba purificando. Hermanos, sinceramente, ¿quiénes necesitan hoy ser purificados? ¿Quiénes necesitan hoy ser purificados? Que venga ese carbón encendido y esté dentro de nuestra boca purificando. Muchas veces lo que nuestra lengua ha dicho y ha herido a otros. Hermanos, yo también necesito ser purificado. Hubieron, y Dios permitió por la dureza del corazón de Israel, estaban tan entenebrecidos sus corazones, negros, opacos, sin vida, sin el Señor. Él permitió que hubieran algunas otras naciones que pudieran tomar como cautiverio, en cautiverio al pueblo de Israel. Primero fueron los asirios, después vinieron algunos babilónicos que fueron aún más burlistas, un poco más ensoberbiados con Israel. Pero el Señor quería darle libertad. Cuando llegó Babilonia, los babilónicos, Dios los mandó al exilio a Israel. Y después Dios preparó un ejército más grande, que para los que estuvieron el miércoles escuchando al pastor en la serie de Esdras y Nehemías, el imperio persa, vino el imperio persa, y ahí Dios usó a ese imperio para darle libertad al pueblo de Israel. ¿Por qué te hablo todo esto? Porque hubo un profeta que algún día habló y dijo todo esto. Hoy yo tengo conocimiento de que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado la palabra una y otra vez, pero aún así hay dureza en tu corazón. Es que no estamos hablando de un pueblo impío, estamos hablando del pueblo de Dios. Quiero que entiendas que el proceso que puedes estar viviendo puede ser el mismo proceso que Israel también vivió. Nos vamos a colocar de pie en honor a la palabra del Señor. Isaías 53, versículo 2. Señor, esta es tu palabra. Y esto es lo que tú viviste. Isaías, 712 años antes de Cristo, dio esta profecía.
en el nombre del Señor. Subirá cual renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro. Fue menospreciado y no los estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Padre, he aquí el mensaje de salvación, en el que tú, muchos años antes, demostraste el camino que había de tomar por causa de nosotros. En este día, limpia nuestros corazones y que esta palabra se haga viva en nuestra vida. No use mis palabras, no me use a mí, sino que tu Espíritu Santo hable a la conciencia, hable a su vida, Señor, y a mi vida. En el nombre de... Tome su asiento. Los grandes profetas del Antiguo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hicieron dos cosas. Hablaron del juicio y hablaron de la esperanza venidera. Esa esperanza que tú y yo, con fe, estamos esperando, sin duda alguna. ¿O tiene dudas? ¿O hay algo que lo aparta para tener una esperanza plena? Isaías es el hombre que más claramente profetizó de esto, y profetizó el camino que Jesús, después de unos años, de cientos de años, Él iba a llevar. Él fue el que calcó más precisamente el sufrimiento y el padecimiento y el por qué Él iba a sufrir todos estos vejámenes, que era por causa, por ti y por mí. Dice la Biblia, que quizás muchos de aquí tienen la Biblia de estudio de Jimmy Swaggart. Si usted ve el capítulo 53 acá, no tiene título. En la Reina Valera no tiene título, pero en la Biblia de Jimmy Swaggart le dicen el siervo sufrido.
Así le colocó como título a este varón. El siervo sufrido. Ciertamente él sufrió. Ciertamente él sufrió. Pero él sabía por quién sufría. Es que sin duda, yo no tengo dudas de que éramos nosotros la causa de ese sufrimiento. No quiero que salgas de aquí pensando en que tú tengas que hacer algo por esta salvación. No, Él ya lo hizo todo. Es que ningún mérito tú pudieras tener. Ni desde nuestro pastor hasta el niño que ni siquiera clama. Ningún mérito podemos añadirle a este sufrimiento y padecimiento tan grande que sufrió nuestro Señor Jesucristo. No hay mérito alguno en nosotros. Dice el versículo 3 que Jesús, Isaías estaba hablando de Jesús, que fue despreciado y desechado de los hombres. Hermanos, ¿tú has sido despreciado alguna vez? ¿Te ha dolido? El desprecio sí que duele, ¿eh? Duele que te desprecien un hijo. Quizás a ti o a los hombres esas cosas nos resbalan, pero a las mujeres que son más sensibles, el desprecio es algo grande. ¿Sabes qué? Él fue despreciado por todos nosotros. En algún momento de nuestra vida hemos caído tanto en pecado que hemos despreciado a nuestro Salvador. La palabra de Dios dice que lo hemos desechado, que lo hemos desechado. Dice que Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabes qué? Yo tengo una conocida que todavía estudia para ser la persona más experimentada y más sabia en la ciencia en una universidad de Santiago. ¿Sabes qué? ¿Cuánto se ha esforzado para ser experimentada ella? Pero mi Jesús no tenía estudio ni nada. Pero Él en algo era experimentado. En quebranto. Hermanos, en este día, el Señor viene a todo este tipo de personas quienes han despreciado, han desechado, no han tomado en cuenta los dolores de Cristo y han tomado por poco el experimentado talento que tiene nuestro Dios en poder ser experimentado en quebrantos. Él viene por todos ellos, por todos los que han tomado por poco esto. Él fue menospreciado. ¿Y sabe qué? Y como que escondimos de Él el rostro, dice la palabra del Señor. ¿Saben qué? Cuando Él estaba en el madero de la cruz, Él se sintió solo. Se sintió solo. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Su madre? ¿Dónde estaba su padre? Se tuvo que alejar de Él a causa de nosotros. ¿Saben qué? Él cargó nuestros dolores. Él los cargó. Él cargó nuestros pecados. Y Él se humilló hasta lo sumo. Por ti y por mí. Es que yo no encuentro que seamos merecedores de tanto. No encuentro que seamos merecedores de tanto. Cuando tenemos nuestras cosas en lo material, muchas veces se nos olvida estos pasajes de la Biblia, en donde dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados.
¿Saben qué? Pilato, cuando mandó a azotar a nuestro Cristo, él pensaba que en ese momento iba a parar el castigo que le iban a dar a este hombre, que aún así Pilato no encontró en él ningún mal. Él no encontró algo malo en Jesús. Pero tal cual como Pilato fue y somos nosotros, nos lavamos las manos en muchas ocasiones de nuestra vida y dejamos pasar por alto muchas cosas para no entrometernos en lo que muchas veces se nos va a hacer difícil. Es que lo pasamos a dejar por alto. Es más fácil dejarlo. Es más fácil abandonarlo. Pero no quieres dar cara. Pero mi Cristo dio la cara por ti y sin lugar por mí. ¿Sabe por qué Él fue herido y fue azotado? Por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. Yo sé que hay enfermedades aquí en el templo de Dios. Sé que muchos están lidiando con enfermedades. Y Dios ayude a los que están luchando con las enfermedades. Pero primero, antes de las enfermedades, está tu salvación. Y si Dios no te sana y mueres en enfermedad, lo importante es tu salvación. Y si Dios no te da la sanidad para tu vida, o hermana, para tus pies, lo importante para ti es tu salvación. O si el Señor no quiere sanar a nuestros hijos o a tu tía, lo importante es su salvación. Cuando la persona entiende esto, todo se hace más llevadero. Porque Él ya cargó nuestras cargas. Porque Él ya sufrió nuestros dolores. Porque Él ya sufrió la humillación por causa de nosotros. ¿Saben qué? La palabra de Dios dice que todos nos descarriamos. Perdónenme, el que se sienta sobre otro de manera espiritual, perdónenme decirle que usted también se ha descarriado. Que la palabra dice que usted tomó su propio camino. La palabra de Dios me deja en claro que la enfermedad más grande del hombre es el pecado. ¿Saben qué, hermanos? Muy fácil es juzgar a quien tiene el pecado por sobre él. Muy fácil. Muy fácil es juzgar, chicos. Cuando tenemos un pecado que se nota a leguas, que te pillen robando, muy fácil es juzgar al ladrón. Pero hay de aquellos que tienen sus pecados escondidos. Hay de aquellos que son doble cara. Que acá vienen a mostrar una cara y allá afuera se desbandan. O que en el silencio de la noche muestran lo que realmente son, a escondidas y a oscuras. Nadie enterándose de su pecado. Hay de ellos. Porque Cristo tiene un juicio para aquellos. ¿Saben qué? Hoy día todos nos vemos preciosos acá. Pero hay uno que nos conoce. Hay uno que te conoce. Y en la intimidad te conoce. Y en el público también te conoce. Y para Él vale mucho. Para Él vale mucho cómo tú eres en público. Y también en tu intimidad.
¿Podemos recordar a quién lo negó? ¿Podemos recordar a quién lo entregó? Aún él sabiendo, le dijo, anda, ve y apúrate en lo que hagas. Así le dijo a Judas. Porque el propósito tenía que cumplirse. Para que hoy tengamos salvación y vida eterna, el propósito tenía que cumplirse. Él tenía que sufrir nuestros dolores, llevar a cabo esos quebrantos a causa de nosotros. El desprecio con que Israel trató al Mesías y nunca creyó y fue duro de corazón, es el mismo desprecio que hoy en día estamos teniendo. Es el mismo desprecio que más de alguno va a hacer notar cuando salga del templo, de la iglesia. Es el mismo desprecio. Corazones entenebrecidos que no quieren dar su brazo a torcer a Cristo. ¿Por qué? Porque es más cómodo estar en el pecado. Porque es más cómodo estar así, resolviendo tus problemas como ser humano, entendiendo en tu propio entendimiento de que lo que estás haciendo está bien. Pero el Señor cargó nuestros dolores. Él los cargó. Él los cargó. Él cargó tu iniquidad. Él cargó tu maldad. Y Él, por sobre todas las cosas, la palabra de Dios dice que más Jehová cargó en Él el pecado. Él cargó el pecado, hermano, de todos nosotros. Este es un mensaje a tu conciencia. Hermano adulto, hermanos adolescentes, matrimonios, jovencitas. Es un mensaje a tu conciencia. Porque sin lugar a dudas vas a colocarte en un momento en donde vas a poder actuar con maldad. Vas a colocar, quizás en algún momento Dios te va a colocar en prueba en donde quizás vas a poder menospreciarlo. He aquí la fortaleza del cristiano no está en ti, está en el Señor. He aquí para saltar esos vallados está la presencia del Señor. Dios dejó al Espíritu Santo para que Él te hablara. Y nosotros nos tapamos los oídos muchas veces porque nuestra humanidad nos gana. Mas Él cargó el pecado de todos nosotros y sin duda alguna de muchos más de los que están allá afuera. Cuando estos profetas hablaban estas profecías, muy poco le creían. Y si hacemos en un término numerológico, somos muy pocos los que vemos acá. Y son muchos los que están allá perdidos. Y aún así, estando pocos acá, quizás alguno de los de acá también está perdido porque no ha abierto su corazón al Señor. La palabra del Señor causa efecto en aquel hijo que es predestinado para poder llevar a cabo la palabra del Señor. A usted el Señor lo predestinó. A usted el Señor lo tomó en cuenta. Desde antes de la fundación del mundo, Él lo tenía registrado su nombre en el libro de la Biblia. Él tenía todo, Él cargó todo esto. Él hizo todo esto para que nosotros tuviéramos la certeza de que Él nos había salvado. Él hizo cosas increíbles, hizo pasar por este pueblo por exilio, hizo pasar por esclavitud para llegar hoy aquí al templo Bautista Mirasol, para llegar hoy a tu vida, para que tú puedas tener conciencia de que Él ya fue despreciado, Él ya fue desechado, mas Él cargó todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Él hizo todo esto. Él hizo que muchos sufrieran por causa
de tu vida. El Señor tiene una conciencia muy amplia en poder haber hecho todo esto por amor. Por amor. No por amor a Él mismo, sino que por amor a nosotros, pecadores. Lleno de faltas, hermano. Lleno de faltas. Él no se quejó. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Él se calló. Él se enmudeció su boca. Es que, hermano, tenga conciencia de que estamos hablando de una profecía. Estamos hablando de una profecía dicha por un profeta, quien fue purificado por el Señor. Es una profecía. Podríamos ir a los libros de los evangelios a poder entender a cabalidad el sufrimiento que Isaías ya había dicho. Hoy en día se te predica el evangelio diciéndote lo que la palabra dice, escudriñando en él, sabiendo que un día vamos a tener una vida nueva y vamos a tener un lugar donde morar. Pero aún así estamos igual que Israel, endurecidos nuestros corazones, tal como ellos nunca aceptaron al Mesías, el Señor. Es que ellos esperaban a un Mesías que tuviera un reinado. Ellos esperaban algo grande. Dígame, nosotros somos así. Quiero mi casa grande. Quiero mi auto grande. Quiero mi sitio grande. Quiero todo grande. Israel estaba igual que usted. Igual que yo. Israel quería todo grande. Quería que su Mesías fuera hermoso, fuera su libertador. Pero Él nació en un pesebre. Qué decepción para esa gente. Él nació en un pesebre. Los pesebres no son los lugares más limpios del mundo. Son sucios. Y ahí nació mi Salvador. Ahí nació mi Salvador. Todos creían que Él iba a venir pomposamente para poder ser el rey de los judíos. Pero no fue así. ¿Cuánto más se habrán endurecido esos corazones? ¡Qué decepción más grande! Esperábamos un Mesías que venga a libertad, que venga a sacarnos de esta esclavitud. Pero hoy en día podemos entender que la esclavitud no es la esclavitud en donde tomaban a las personas y lo hacían trabajar y cargar grandes cosas. No, la esclavitud de sus almas. Porque este mundo no es el mundo en el que nuestro Señor nos va a hacer reinar. ¿Saben qué? Dice Matthew Henry, un hombre de Dios que hizo un comentario bíblico muy exhaustivo de cada uno de los versículos de la palabra de Dios. En 1669, él escribió y él dice que esos azotes fueron como una introducción al gran sufrimiento que iba a tener él en la cruz. Fue un prólogo para el gran sufrimiento que nuestro Jesús iba a tener en la cruz. Y él dice que los que puedan verlo, lo tienen que mirar con ojos espirituales. Este es un terreno espiritual. Lo que nosotros estamos haciendo aquí
es entregar nuestra vida a un terreno espiritual. Hermanos, entendible que hoy hayas venido un poco más que en la carne que en el espíritu, entendible. Pero abre tus ojos, abre tus ojos. Escucha la palabra del Señor, ten entendimiento en ella. Él cargó tus dolores, tus quebrantos. Él llevó a cabo lo que nadie más podría llevar a cabo, y era darte la salvación. Y todo fue hecho para su gloria, todo, cada azote, cada vez cuando le descarnaban su espalda, sus piernas, cada vez era un sufrimiento que estaba padeciendo por ti y por mí. Hermanos, somos muy vacíos y carnales pensando que el Señor pueda usar a vasos sucios, a vasos que no se quieren limpiar. No, el Señor pide que nos humillemos. ¿Quieres humillarte delante del Señor, reconocerte que tienes necesidad de Él? El Señor avergüence al diablo en este día. Porque el diablo no puede ganar la batalla. Porque el diablo no puede ganar la batalla en nuestras familias. Porque el diablo no puede ganar la batalla. Hoy el Señor gana la batalla en este día. Él tiene libertad para el cautivo. ¿Cuántas veces cantamos y decimos que el Señor nos da libertad? ¿Cuántas veces de nuestra boca, sin pensar, cantamos la gloria del Señor? Pero seguimos siendo tan vacíos como siempre, tan vacíos como madera que resuena. ¿Cuántas veces? Qué insensato muchas veces cuando creemos que nuestra condición es la buena, es la perfecta. Más el Señor nos coloca otra escala, una escala muy alta que solamente podemos sobrepasarla con Él, solamente con Él. Es que, hermanos, estamos empeñados en este mundo, estamos empeñados en lo material, estamos empeñados en darle lo mejor a nuestros hijos. Pero yo 1000 veces prefiero criar a un hijo que crea en el Señor antes que tenga todas las cosas de este mundo. Yo prefiero criar a un hijo que sepa quién es Jesús, que sepa quién es su Salvador, en vez que él tenga todo en la mesa. Eso prefiero. ¿Y qué le estamos dando a nuestras familias? ¿Qué le estamos dando a nuestras esposas? Esposa, ¿qué le estás dando a tu esposo? Es que estamos muy vacíos y muy carnales. Nos falta entender esta palabra del Señor. Mire, hoy estas copas representan la sangre de Cristo. Las que sufrieron y gota a gota fueron cayendo por ti y por mí. Ese madero que fue ensangrentado por causa de nuestras iniquidades. Eso vamos a hacer hoy. Hoy comeremos el cuerpo de Cristo. El que fue mutilado por ti y por mí. Nadie pudo haber resistido tanto como mi Dios. Nadie pudo haber resistido tal sufrimiento como mi Salvador. Nadie. Ni el más fuerte de este mundo pudo haberlo resistido, solo mi Señor. Nuestra condición es vacía, vana, como la suciedad de nuestros zapatos. Así deberíamos estar todos los días amaneciendo, necesitando la limpieza de nuestro Señor. Es así nuestra condición, mas no queremos entender. Mas no queremos doblegar nuestra vida, porque muchas veces lo que más nos duele es dejar esta humanidad, es dejar esta comodidad. Mas el Señor dejó el trono de gloria por ti. Él se hizo hombre para salvarnos.
cuánto amor habrá tenido nuestro Dios para venir a dar su vida por nosotros. Y aún así Él sigue amándonos con nuestros errores. Cuando estaba en mi casa, en esa noche, cuando no escuchaba nada, ningún vehículo, ni a mis hijos gritando, ni saltando, yo entendía qué era lo que quería entregarle a ellos. Y todos los padres que estamos aquí deberíamos tratar de entender también esto. ¿Saben qué, padres? Nosotros nos semejamos a Cristo muchas veces, más aún estamos en un escalafón muy bajo de Él, angustiados. Yo me he angustiado por mi hijo y por mi hija. Yo creo que muchos padres y madres también se angustian. Afligidos. Yo sé que muchos de aquí hemos estado afligidos. Pero ¿saben qué? El Señor nunca abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Todos aquí hemos comido cordero o hemos visto muchas veces el asado de cordero. ¿Saben que el cordero no hace nada para que lo maten? Al cordero lo suben de una pata de trasera, le amarran las otras tres y le entierran el cuchillo y él no dice nada. Así fue nuestro Cristo. Enmudeció su boca como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció su boca. Hermanos, no seamos como este pueblo de Israel. Dios tenga misericordia de nosotros. Si en algún momento hemos tenido por poco lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Él no cometió pecado, no cometió violencia. Como dice Hechos 10:38, pasó haciendo el bien. Él fue llamado impostor y no fue impostor de nadie. No ofendió jamás en palabra, como dice Juan, ni de obra. Nadie pudo reargüirle algo. Nadie. Varón perfecto. Varón perfecto. ¡Wow! Él nos salvó. Un varón perfecto nos salvó. Un varón perfecto. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. A ver, levantemos las manos. ¿Quiénes hemos pecado? ¿Todos hemos pecado? ¿Sí? Todos hemos pecado. ¿Reconoces tu condición de pecador? ¿Sí? ¿Quiénes la reconocen? Es necesario reconocerse. Muy necesario reconocerse. Hermanos, nuestra condición y la palabra del Señor nos enseñan que había dos formas de poder hablar de una persona israelí. Uno eran los salvados y otro eran los impíos. Y no había un término medio. No había un término medio. Pero hoy en día es necesario muchas veces que nuestra humanidad esté en este intermedio. Pero no es bueno que estemos ahí.
No es bueno que estemos en este intermedio entre impíos y salvados. No es bueno. No es bueno, hermano. Joven, no es bueno. Hermanos que trabajamos, que salimos de nuestros hogares, no es bueno. Que estemos entre dos aguas, no es bueno. No es bueno. Acérquense al Señor para que Él tenga alegría en su corazón. Hermano Matías, pase adelante. Estamos terminando la palabra del Señor. Pasen, hermanos, los que alaban al Señor en alabanza. Hermano, tú en este día, y he aquí el mensaje de salvación. Tú eres una oveja. Las ovejas tienen un campo llano en el campo. Tienen una pradera hermosa. Todas toman sus diferentes caminos. Pero debemos estar prestos a oír la voz del pastor. Debemos estar prestos a oír la voz del pastor. Cuando Él nos llama, nosotros acudir a su llamado. Cuando Él nos indica, nosotros acudir a su llamamiento, a la reconversión de nuestra vida, al alineamiento entre tu vida pecaminosa, Jesús nuestro Salvador y nuestro Dios Padre, quien está en los cielos. Y si no hubiera estado este Jesús, Él no nos hubiera mirado nunca. Pero Él hizo un plan perfecto. Él hizo un plan perfecto. Hubo un plan perfecto para ti y para mí. Este plan perfecto fue para la redención de tu alma, para la redención de tu espíritu. El Señor va a llevar a cabo lo que Él tiene predestinado para ti. Él tiene total conocimiento de tus problemas y tus dificultades. Pero eso no puede ser más fuerte que lo que Dios ha sembrado en ti. Eso no puede ser más fuerte. E indico otra vez la palabra del Señor, que Él fue despreciado y desechado de entre los hombres, que Él fue varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no los estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Hermano, Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero espera, Él llevó tus enfermedades y tus dolores. Mas Él fue herido por tus rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Hermanos, si hoy tienes paz, es por Él. Es por Él. Si hoy hay paz en tu vida, en tu hogar, es por Él. Cuánta iniquidad hubiera habido en este mundo si Él no hubiera venido a llevar nuestras iniquidades. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.